Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jivillé. En este episodio hablaré del papel que juega la inflamación en la generación de dolor en pacientes con osteoartritis. La osteoartritis tiene una morbilidad asociada sustancial y constituye un creciente problema de salud pública, derivado en gran medida del envejecimiento poblacional. Los síntomas de la osteoartritis pueden ser funcionales, pero se manifiestan principalmente como dolor y el manejo de la enfermedad se centra principalmente en su control. El dolor persistente, incluyendo el dolor neuropático que se desarrolla en osteoartritis cuando las fibras nociceptivas son estimuladas por mediadores inflamatorios y factores mecánicos, se estima que afecta a más de la tercera parte de la población general en Estados Unidos, y alternativas no farmacológicas efectivas tales como el fortalecimiento muscular y el ejercicio no se utilizan con la frecuencia adecuada. Las escasas alternativas terapéuticas disponibles tienen un riesgo sustancial de eventos adversos asociados, especialmente en pacientes mayores de 65 años, incluyendo toxicidad gastrointestinal y renal por antiinflamatorios no esteroideos, hepatotoxicidad por paracetamol y un incremento en el riesgo de caídas, fracturas o delirio asociado a opioides y sus derivados. La osteoartritis establecida ahora se considera una enfermedad estructural órgano-específica. La inflamación en osteoartritis es común, pero nuevos datos en relación a la eficacia del factor de crecimiento neural y su bloqueo terapéutico han conducido a una nueva apreciación de la nocicepción periférica y el desarrollo de nuevos blancos terapéuticos. El éxito del tratamiento con glucocorticoides intraarticulares lleva a la conclusión de que el tratamiento de la inflamación en osteoartritis sirve para controlar también el dolor. Los tratamientos dirigidos contra mediadores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral e interleucina 1 beta, sin embargo, han fracasado en reducir los síntomas de la osteoartritis. Actualmente varios de los fármacos bajo desarrollo se centran en las vías nociceptivas y periféricas. Pero hablemos de los mecanismos de dolor en osteoartritis. El dolor es un fenómeno complejo que involucra potencialmente mecanismos biológicos y psicosociales, y el dolor crónico depende de vías periféricas, espinales y centrales. La nocicepción es el proceso por el cual los estímulos químicos, mecánicos y térmicos son detectados por neuronas periféricas especializadas llamadas nociceptores. Los cuerpos de estas neuronas se agrupan en los ganglios dorsales y extienden sus axones periféricamente, por ejemplo hacia las articulaciones, y hacia el cuerno dorsal de la médula espinal, resultando en la transmisión de información hacia regiones superiores del sistema nervioso central. En condiciones inflamatorias, los estímulos dolorosos conducen a una hipersensibilidad neuronal denominada hiperalgesia. La percepción del dolor difiere entre individuos, lo cual añade un grado adicional de complejidad a su estudio. Esta neuroplasticidad del sistema nervioso central y periférico resulta en una sensibilización al dolor que afecta a su vez la experiencia de dolor que el paciente percibe. Los mecanismos patogénicos extraarticulares pueden conducir al dolor también. Por ejemplo, el tráfico de leucocitos entre los ganglios dorsales y la médula espinal contribuye a la hipersensibilidad nociceptiva. Actualmente no se cuenta con fármacos modificadores del curso de la osteoartritis, como sucede en artritis reumatoide, pero la inflamación en las articulaciones, se sabe, contribuye tanto al desarrollo del dolor como al daño articular, sobre todo en aquellos pacientes con cuadros caracterizados por sinovitis, lo cual implica que estrategias antiinflamatorias pueden aliviar el dolor y mejorar la función articular en algunos pacientes, aunque dichas estrategias terapéuticas pueden diferir entre los sujetos afectados dependiendo de los mecanismos subyacentes asociados a la enfermedad. Incidir sobre la inflamación como blanco del tratamiento no es una idea nueva. De hecho, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides intraarticulares se emplea en gran medida por su efecto analgésico, aunque desafortunadamente este sea de corta duración. Un estudio usando esteroides intraarticulares, triamcinolona específicamente, no demostró una reducción significativa en el dolor de los pacientes con osteoartritis de rodilla, y estos pacientes sí tuvieron un mayor grado de pérdida cartilaginosa tras 2 años recibiendo infiltraciones de triamcinolona 40 miligramos cada 3 meses, cuando se comparó con el uso de placebo, aunque sus beneficios a corto plazo no fueron evaluados por los autores. Otro estudio en el que se emplearon 5 miligramos diarios de prednisona no mostró
modificación significativa del dolor del paciente reportado en la escala visual análoga. En este sentido, parece rendir más el uso de 40 miligramos intraarticulares de triamcinolona en dosis única, probablemente con una dosis pico mayor a la de 5 miligramos diarios de prednisona, mejorando el dolor asociado a la osteoartritis de cadera de manera más efectiva, aunque esto no se ha comparado directamente en un estudio head-to-head. La sinovitis basal, sin embargo, no predice de manera consistente la respuesta a esteroides intraarticulares, aunque hay un estudio que mide sinovitis usando resonancia magnética, permitiendo predecir la respuesta al tratamiento antiinflamatorio mediante la medición de dolor. Esta evidencia de alguna manera confirma que el uso de glucocorticoides intraarticulares son una estrategia efectiva para el tratamiento del dolor, más no de la sinovitis, en osteoartritis. Debido a que encontrar cristales de fosfato de calcio, hidroxiapatita siendo la más común, ocurre hasta en 70% de los pacientes estudiados, y que la concentración de estos cristales correlaciona con el daño en la articulación afectada en osteoartritis, se ha ensayado el uso de la colchicina para disminuir el dolor en estos pacientes, pero los resultados han sido desalentadores por ponerlo de alguna manera. Los beneficios del uso de fármacos moduladores de la enfermedad en pacientes con osteoartritis son cuestionables. 2 ensayos clínicos aleatorizados y controlados han mostrado que el uso de hidroxicloroquina no se asocia con una reducción del dolor en pacientes con osteoartritis de manos, y la detección de sinovitis previa mediante ultrasonido no predijo la respuesta al tratamiento. Por el otro lado, el metotrexate tiene efectos pleiotrópicos que ya revisamos en el episodio 3. Los mecanismos de inhibición de la adhesión y migración celular pueden ser de utilidad para limitar el dolor en la osteoartritis. Un estudio open label en 31 pacientes con osteoartritis inflamatoria mostró que 43% de ellos reducían su dolor, medido por escala visual análoga, en más del 30% después de 6 meses de tratamiento. Este estudio no reportó correlaciones entre sinovitis ultrasonográficamente detectada y los índices de dolor a las 24 semanas. El ensayo PROMOTE multicéntrico de 155 pacientes con osteoartritis de rodilla tuvo como objetivo, en parte, confirmar estos hallazgos. El dolor promedio del paciente en el grupo de metotrexato fue de 5.1 comparado con 6.2 en el grupo de placebo a los 6 meses de seguimiento, aunque el volumen sinovial no mostró cambios al visualizarse mediante resonancia magnética. Estos estudios dan pie a que nos preguntemos si las terapias antiinflamatorias influyen significativamente sobre el dolor en osteoartritis a través de mecanismos extraarticulares, dadas las características sistémicas del efecto del metotrexato. En relación al uso de inhibidores de factor necrosis tumoral e interleucina 1, la evidencia por el momento no deja mucho lugar para el optimismo. Un ensayo en el que se incluyeron 43 pacientes con osteoartritis erosiva e inflamatoria de manos y que recibieron adalimumab 40 miligramos cada 2 semanas por 12 semanas, seguido de un crossover tras un periodo de lavado, no mostró diferencias significativas en la medición del dolor por escala visual análoga al término del seguimiento. Otro estudio, CANTOS, que mencionamos en el episodio 1, usó canakinumab, un inhibidor de interleucina 1 para reducir riesgo cardiovascular. Sin embargo, reportó una disminución en el dolor referido por los pacientes con osteoartritis y quienes lo recibieron requirieron reemplazos articulares de cadera con menor frecuencia, aunque esto no se ha podido replicar en otros ensayos con fármacos que inhiben a la misma molécula. Estos datos sugieren que algunas terapias antiinflamatorias, esteroides intraarticulares a dosis elevadas y metotrexato pueden reducir el dolor en osteoartritis, aunque los biológicos dejan mucho que desear en este sentido. Entre los nuevos abordajes para el tratamiento del dolor en osteoartritis, los nociceptores merecen especial atención. Excepto en el cartílago, estos receptores inervan el resto de los tejidos de la articulación. Entre sus ligandos se encuentran los de la familia de la neurotrofina, el factor de crecimiento neural, el factor neural cerebral y la neurotropina 4. En el tejido inflamado, los receptores para estas moléculas se encuentran sobreexpresados. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento neural. El tratamiento del dolor en osteoartritis inflamatoria usando estos agentes se asocia a efectos adversos que incluyen neuropatía periférica y una rápida progresión de la osteoartritis. Aparentemente la función neurotrófica es importante para la reparación del hueso y del cartílago en la osteoartritis.
El desarrollo de un anticuerpo monoclonal biespecífico de fusión dirigido contra el factor de crecimiento neural y el factor de necrosis tumoral, así como el desarrollo de agentes similares a este, actualmente se encuentran en etapa de ensayo. El receptor para capsaicina TRPV1 es otro blanco para el desarrollo de agentes terapéuticos. La capsaicina, célebremente derivada del chile, interactúa con TRPV1 e induce inicialmente excitación de la fibra con posterior desensibilización. Las cremas de capsaicina tópica actualmente se emplean para el manejo de dolor en osteoartritis con resultados satisfactorios y su uso intraarticular se encuentra bajo ensayo. Otro blanco terapéutico en estudio es el factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas, una citocina potencialmente proinflamatoria que se vincula a la activación celular no sensorial de nociceptores. Un anticuerpo monoclonal contra el factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas se ensayó en 44 pacientes con osteoartritis de mano y mostró una tendencia consistente hacia la mejoría del dolor en ellos cuando se comparó con placebo, aunque el análisis por intención de tratamiento no mostró diferencias estadísticamente significativas a las 6 semanas, siendo este corto tiempo de seguimiento una de las limitaciones del estudio. La proporción de pacientes que alcanzan reducciones medias de 30 y 50% en dolor de las manos fue mayor en pacientes usando el anticuerpo antifactor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas que en los que recibieron placebo. Estos estudios representan el preámbulo del potencial de la inhibición de este factor de crecimiento para el tratamiento del dolor relacionado a la osteoartritis en humanos. El factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas también puede inducir la expresión de IRF4, una molécula que a su vez regula la expresión de una quimiosina, CCL17. Esta quimiosina es una mediadora proinflamatoria y asociada al desarrollo de dolor. Asimismo, pudiera existir una interdependencia del factor de necrosis tumoral y el factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas, que lleva a la activación del eje factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas CCL17. Esta última se expresa en hueso y tejido circundante al cartílago durante el dolor en modelos murinos de osteoartritis. También se está considerando que los mecanismos centrales de dolor explican parcialmente la asociación entre sinovitis y dolor por osteoartritis, así como la mejoría en el dolor que ocurre en la sinovitis tras el tratamiento. Los cambios patológicos en el sistema nervioso central pueden contribuir al dolor crónico en aproximadamente 20% de pacientes que se someten a reemplazos articulares de rodilla. Entender cómo el sistema inmune y los mediadores de estas células afectan el dolor crónico da lugar a nuevas posibilidades para el tratamiento de dolor en la osteoartritis. Ciertas estrategias enfocadas en la migración o activación de monocitos y macrófagos, por ejemplo al bloquear quimiosinas o sus receptores, interfieren con la señalización vía receptores tipo TOL o inhibiendo la función del factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas o su receptor. En este episodio he analizado de manera somera la comunicación bidireccional entre el sistema inmune y el sistema nervioso, y la forma en la que esto parece regular el dolor en pacientes con osteoartritis. Es por ello que dirigir el tratamiento contra ambos brazos de esta interacción debe ahora ampliar las alternativas terapéuticas para el tratamiento del dolor en osteoartritis. Como siempre, agradezco que escuchen este podcast y les recuerdo que se encuentra disponible en el catálogo de iTunes, en Google Play, siendo accesible a través del gestor de podcasts de su dispositivo móvil, así como en Spotify y en tucua.podbean.com. Ahí podrán encontrar los artículos que he mencionado a lo largo de este episodio. Agradezco también su retroalimentación en estas plataformas y les pido amablemente que califiquen el podcast, ya que esto es importante para su continuado desarrollo y difusión. Hasta el próximo episodio.